Es Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 13, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bien, siempre es bueno hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? Un recuento, vamos a llamarlo a básicamente lo que está pasando con Saúl, ¿no? Saúl ha sido ungido como rey. Saúl, de alguna manera, quizás vimos en su primera intervención ya como rey, lo vimos alineado a las cosas del Señor. Pero después de eso hemos visto cómo se ha ido alejando cada vez más de la voluntad de Dios, ¿no? Y capítulos anteriores vimos donde abiertamente él pecó contra Dios. Dios le dio una misión eh, y él no lo cumplió, ¿no? Él pretendió ser más bueno que Dios. Dios le había dicho elimina todo, ¿no? De los pueblos del pueblo de Anac, ¿no? Los anacenos, que elimine todo, no lo hizo, sino por lo contrario perdonó la vida, entre comillas, del rey. Pretendió ser más bueno que Dios, guardó de los mejores animales con el pretexto de que se los iba a presentar como sacrificio al Señor, algo que Dios no le había pedido. Y cuando fue confrontado luego por Dios llama a Samuel para que confronte a Saúl y cuando Samuel se acerca a Saúl, Saúl se presenta como si nada hubiera pasado, ¿no? Diciendo, he obedecido en todo lo que Jehová me ha dicho. Estaba cegado por su soberbia. Vemos de que cuando es confrontado, echa la culpa al pueblo, pone excusas. Luego dice que esos animales son para presentar sacrificio a Dios. Indirectamente está diciendo, Dios nos pide sacrificio, por lo tanto tengo que darle. Entonces, está incluso indirectamente culpando a Dios. Y cuando de pronto Samuel le dice de parte de Dios lo que va a pasar con él, cómo es que está siendo desechado del reinado, mas no como persona, él más allá de arrepentirse de corazón, lo que hace es decirle, ¿no? Sí, pero que el pueblo no se dé cuenta, ¿no? Sino presentemos estos sacrificios al Señor y todo eso, ¿no? Entonces, no hay un arrepentimiento sincero, sino hay un remordimiento quizás, pero sobre todo hay una vergüenza, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi reinado, ¿no? Que el pueblo no se dé cuenta. Luego, producto de todo esto, Samuel se va a separar de Saúl y no sabemos por cuánto tiempo, pero se van a mantener separados, ¿no? Entonces, va a perder un gran consejero de parte de Dios, ya que Samuel no solamente estaba ahí presente para presentar sacrificios, él estaba para traer siempre palabra de parte de Dios y cuánto lo necesitaban los reyes aquel entonces, ¿no? Que en el que aún la escritura no está completa, ¿no? Se necesitaba de estos profetas de parte de Dios que venían y te hablaban de parte de Dios lo que iba a pasar o qué es lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Entonces, Saúl, vamos a decir, rompe palitos con Samuel y Samuel de alguna manera también le va a doler, ya que Dios lo había usado para toda esta elección que hicieron sobre Saúl, ¿no? Y Samuel en más de una ocasión él ha estado intercediendo por el pueblo. E incluso aquí vamos a ver que él tenía un dolor por Saúl, ¿no? Entonces aquí vemos también, conocemos un poco el corazón de Samuel, ¿no? Un corazón de siervo donde sabiendo que lo que ha hecho Saúl, si bien es cierto, no se va a rebelar contra Dios Samuel, pero sí va a estar dolido por Saúl, ¿no? Y así comienza el capítulo 16, mis hermanos, verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Entonces nos muestra que había un pesar en Samuel, ¿no? Había un dolor por Saúl, está llorando por Saúl. No porque está pretendiendo de pronto que Dios cambie de planes. Pues Samuel en ningún momento va a insinuar eso, ni va a intentar hacer eso, o que Dios tuerza su brazo, o que Dios de pronto diga, ya, no importa que Saúl siga haciendo. No, él está llorando porque por cómo es que Saúl está terminando su ministerio y cómo es que ha deshonrado ese llamado de parte porque en últimas instancias, aunque el pueblo había pedido rey, pero Dios de alguna manera usó a Samuel para que puedan levantar a Saúl, ¿no? Entonces, en última instancia, Dios lo había permitido, ¿no? Entonces, yo creo, y es más, en más de una ocasión dijo, ¿no? Si mi pueblo se arrepiente, incluido Saúl, si todos ellos lo reconocen, él los iba a bendecir. Pero si se apartaban de su palabra y se apartaban de él, les iba a ir mal. Entonces, vimos cómo es que Dios de alguna manera dio una oportunidad al pueblo que pedía rey y al mismo Saúl, ¿no? Entonces,
Pero eso no ha sucedido, ¿no? Definitivamente, más bien se han alejado cada vez más de Dios, Saúl se ha alejado más de Dios y ahora como consecuencia ha sido desechado, ¿no? Entonces, desechado como rey, vuelvo a repetir, mas no como persona. Si Saúl hubiese tenido un verdadero arrepentimiento, no hubiese hecho que Samuel se aleje de él. En todo ese tiempo hubiese tenido un acercamiento a Samuel diciéndole, acepto lo que Dios dice, ¿no? Y reconozco mi pecado, pero que me perdone, ¿no? Pero no, no hemos visto nada de eso. Saúl ha seguido haciendo lo que él quería hacer, el- su propia voluntad, ¿no? Pero por otro lado vemos al profeta Samuel dolido, llorando por toda esta situación, tanto así que Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás? No le dice hasta qué hora, porque no eran horas, sino hasta cuándo. Era tiempo, ¿no? Días, semanas, quizás meses. Exactamente no sabemos. Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. O sea, te lo está diciendo, está clarísimo. Dios ya lo ha desechado, ¿no? Para que él no reine sobre Israel. Entonces, luego dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y es interesante este primer versículo, porque nos muestra muchas cosas, ¿no? Le dice, llena tu cuerno de aceite. Básicamente el cuerno era llenado de aceite, era como un recipiente, vamos a llamarlo así, el cuerno se usaba como un recipiente para contener aceite y este aceite se usaba para ungir a una persona, ¿no? Para ungir en el sentido de apartarlo para una labor especial, pero también a veces ungía a personas que podían estar para santificarlas, ¿no? Entonces, pero básicamente aquí todo indica de que va a ungir al futuro reino, o sea, entonces le dice, llena tu cuerno de aceite, ¿no? Para que... Entonces, con esto le está diciendo de que llegó el momento de ungir al rey que va a ser conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice, te enviaré a Isaí de Belén, ¿no? Este Isaí de Belén, todos sabemos quizás padre de David, ¿no? Pero Isaí de Belén también es descendiente de una pareja muy famosa en la Biblia, que ya hemos estudiado, ¿no? En el libro de Ruth. Justamente es descendiente de Boz y Ruth, ¿no? Entonces, de esa descendencia, de ese linaje va a venir David, por cierto, ¿no? Entonces, le está enviando a la casa de Isaí y vamos a ver que Isaí tenía muchos hijos, porque dice, ¿no? Porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, no tenía uno, no tenía dos, tenía muchos. Hasta donde vamos a ver va a tener aproximadamente siete y con David quizás son ocho, ya que era el menor, ¿no? Entonces, lo envía a esta casa. Entonces, desde ya vemos que el que está de alguna manera escogiendo, no solo a David, sino a la familia de donde va a venir, es Dios. Y no solo eso, ¿no? Creo yo que Dios lo escogió desde mucho antes. Porque desde, podríamos decir, desde que estaba en Boz y Ruth y todo el asunto, ¿no? Dios ya estaba, Dios no improvisa, ¿no? Dice, cuando decimos que Él nos escogió desde la fundación del mundo, de alguna manera en ese sentido de que Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, Él nos ha escogido en ese sentido, ¿no? Entonces, para el Señor no hay casualidades, ¿no? Entonces, por algo es Dios, ¿no? Y entonces vemos que definitivamente que esta elección no va a ser conforme el hombre, no va a ser una permisión de Dios. Bueno, Dios permitió, como el caso de Saúl, ¿no? Sino va a ser algo que realmente elaborado, planificado por Dios, ¿no? Entonces dice, te enviaré a la casa de Isaí de Belén, dice, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y es interesante, ¿no? Cuando dice me he provisto de rey, no dice he provisto un rey para aunque ese rey va a ser para el pueblo, pero también está diciendo que ese rey sí le pertenece a Dios. Ese rey sí viene del corazón de Dios. Ese rey sí viene bajo la voluntad de Dios en ese sentido, ¿no? Más adelante dirá que David era conforme al corazón de Dios, ¿no? En el sentido de que era conforme a la voluntad de Dios. No porque había algo especial en David, sino es porque Dios así lo estaba queriendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, el primer rey, Saúl, fue bajo los estándares del hombre, bajo los criterios del hombre, vamos a decirlo así, y les puso un rey a su medida, ¿no? Soberbio, autosuficiente, echado a la idolatría, ¿no? Echado a las alianzas con los paganos. Así era el pueblo.
Y ese pueblo ahora ha sido reflejado en su rey. Pero este David va a ser conforme al corazón de Dios, ¿no? Y aunque no va a ser un hombre perfecto, eso lo conocemos, los que habíamos leído quizás los libros más adelante, ¿no? O hemos escuchado, quizás no va a ser perfecto, pero en más de una ocasión se va a repetir que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Verso 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Entonces Samuel hace una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo voy? Ya está bien. O sea, voy a la casa de Isaí, de que, a donde tú te has provisto de entre uno de sus hijos un rey. Y ahora él hace una pregunta lógica y dice, ¿cómo iré? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque de alguna manera sabía que había de alguna manera peligro para con Saúl, ¿no? Porque si me se está haciendo elegir al nuevo rey, a ungir al nuevo rey, Saúl se entera de esto y me va a matar, ¿no? Y mira lo que dice, si Saúl lo supiera, me mataría, dice Samuel. Samuel sabe lo aferrado que está Saúl a su trono, ¿no? Y de lo capaz que es Saúl por defender su trono. Samuel es consciente de esto. Y hay un temor natural, o hay una preocupación natural, y por eso que consulta a Dios, ¿no? Dice, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría, dice. Sabe que Saúl no quiere dejar el trono, a pesar de que ya le ha dicho que Dios lo ha desechado. Porque Saúl en ningún momento dijo, está bien, desisto del trono, Dios ha elegido a otro, yo ya le fallé, doy un paso al costado. No ocurrió eso, Saúl sigue siendo rey y va a seguir siendo rey por un tiempo. Entonces acá nos muestra con esta afirmación, Samuel nos está mostrando que Saúl estaba aferrado a su reinado y que no iba a ser fácil. Entonces dice, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ahora, Dios no le está diciendo que mienta, tampoco Dios le está dando tanta explicación, mira, pero mira, no, simplemente le está dando una orden. O sea, hay una preocupación en Samuel, ¿no? Pero Dios no le dice, mira, no, no te va a matar, no le dice eso. Entonces Dios simplemente le va a dar una orden, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Es lo interesante del Señor, ¿no? Y también eso va a volver interesante a Samuel. ¿Por qué? Lo interesante del Señor es de que no le da tantas explicaciones para de pronto erradicar el temor que había en Samuel o el miedo que había en Samuel. Dios le da una orden y Samuel es llamado ¿a qué? A obedecerlo, a confiar en esa orden, a creerle al Señor. Y eso es lo que necesita aprender Samuel, o eso es lo que ha aprendido en todo este tiempo, a creer y obedecer, a pesar del peligro. ¿Te has dado cuenta que Dios no está tratando tanto el peligro? No le está diciendo, no, no te va a hacer nada, que yo te voy a proteger. No le está diciendo nada de eso. Como decimos nosotros, no le está dando tanto relleno. Simplemente le está dando una orden y no tantas explicaciones. ¿Cuánto de nosotros muchas veces necesitamos aprender ese tipo de obediencia o ese tipo de actuar del Señor? Muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas y nosotros tenemos nuestros propios temores, ¿no? Nuestras propias dudas, nuestros propios cuestionamientos. Pero esto, pero si hago esto, pero ¿qué va a pasar? Y nos olvidamos de que el Señor simplemente nos da la orden. Y fe es justamente creer en esa orden y obedecerlo. Y entender que cuando estamos alineados a esa orden y estamos obedeciendo esa orden, estamos dentro de la barca del Señor y por más tempestad que haya, Él está al control. ¿Qué pasó con este profeta, Jonás? Jonás de alguna manera cuestionó a Dios, ¿no? Pero mira o sea, quiso debatir con Dios de alguna manera, ¿no? Y el Señor lo llamó a un lugar, pero mira que ahí son tan malos que no van a rechazar, además no se van a arrepentir y todo. Y el Señor no le había preguntado nada de eso, le había dado una orden. Y por no obedecer esa orden, Jonás se mete en problemas y se mete en peligro y todo lo demás. Que luego Dios tuvo misericordia es otra historia. Mis hermanos, seamos como Samuel. Hay un miedo natural a veces cuando el Señor nos manda a hacer algo, pero Señor, es injusto, en ese lugar puede pasar esto, aquello. Créele al Señor, obedezca al Señor. Decía un comentarista bíblico, nosotros no descansamos en las explicaciones de Dios, sino dice en las promesas de Dios. El cristiano tiene que entender eso.
tiene que aprender a descansar en las promesas de Dios. Porque si vamos a encontrar, vamos a buscar encontrar una explicación a todo en la Biblia, no lo vas a encontrar. La Biblia muchas veces es puntual, con principios que el Señor nos muestra. Y nosotros somos llamados a creerlo y a obedecerlo. Algo que quizás, no sé si te pasa, pero he aprendido a tratar también con mis hijos, ¿no? Una de las cosas que nuestros hijos tienen que aprender es a confiar en sus padres. Y ese confiar muchas veces se ve reflejado en obedecer órdenes claras. Claro, nosotros podríamos explicarle, pasarnos 2 horas explicándoles, quizás, vuelvo a repetir, pero probablemente estemos formando rebeldes convencidos, porque necesitamos convencerlos para que nos obedezcan. Y el Señor no tanto necesita convencernos para obedecerlo, porque ahí entonces el Señor está convenciendo nuestro corazón rebelde. No, el Señor nos da órdenes. ¿Y la fe qué es? Obedecer esa orden. Entonces, el primer punto, mis hermanos, que podemos aprender aquí de parte de Samuel y Dios, a obedecer, a creer lo que Él nos dice. Entonces, el Señor le va a decir, coge una becerra, ve y ofrece sacrificio a Jehová, he venido y punto, si te pregunta alguien. Verso 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que ha de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Le da una segunda orden, ¿no? Ve a la casa de Isaí, llámalo, ¿no? Llama a Isaí al sacrificio, que te acompañe, ¿no? Y ese es el momento en el que dice que yo te enseñaré lo que has de hacer. Pregunto, ¿le da el plan completo? No. O sea, primero Samuel tiene que dar el primer paso de ir, coger la becerra, llevar para el sacrificio, ubicar a la familia de Isaí, a su familia. Y ahí es ahí donde el Señor le está diciendo que le va a mostrar qué es lo que va a hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Esto me recuerda un poco a cuando Dios llama a Abraham también, ¿no? Simplemente dice, deja tu parentela y cruza al otro lado. Más detalles le va a dar en el camino. Cuando el Señor Jesús llamaba a sus discípulos, lo hacía de la misma manera. Cuando llamó a Pablo, fue el similar, ¿no? Anda, ve a Damasco, entra a tal casa y ahí sucederán cosas. Pero no le dio todo el itinerario de lo que iba a hacer Pablo en sus viajes misioneros ni nada de eso. Dios le fue mostrando gradualmente en la medida que ellos iban creyendo y obedeciendo. Mis hermanos, el Señor obra de la misma manera con nosotros, ¿no? Terry, no. El Subite. Señor obra de la misma manera con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando el Señor nos llama, ministerialmente hablando, como personas, como familia, el Señor nos va a ir dando gradualmente las cosas que debemos de hacer. Ustedes, quizás muchos de ustedes conocen un poco la historia de nuestra iglesia, Jesús Salvador en Pachacútec y también en Santa Rosa, ¿no? Cuando iniciamos la iglesia aquí en Pachacútec, no todo estuvo claro. Ni idea de que nos reuniríamos en este espacio donde ahorita nos reunimos. Comenzamos reuniéndonos en otro lugar prestado. Cuando comenzamos Santa Rosa, ni idea que el Señor lo que iba a ir haciendo y a quienes íbamos a ir conociendo en el camino. Simplemente tuvimos que ser obedientes a la voz del Señor, tirar una tarima o una tabla en medio de la arena y hacer nuestro primer evento de festival del Día del Niño en ese lugar. Y el Señor en el camino ha ido mostrando. Y así, mis hermanos, en cada área en la que el Señor te llame, créele. Pastor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué cuál será mi talento, mi don? Es una de las cosas que el Señor te lo va a responder, no el pastor ni tú mismo. Obedécele en esas órdenes o en esos llamados pequeños que podríamos llamar entre comillas. Obedécele y el Señor te va a ir mostrando. Y aquí vemos entonces a un Samuel a quien Dios le va a decir, ¿no? Anda, ve, ubica a la familia, invítalos para el sacrificio y ahí yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Y dice, y me ungirás al que yo te dijere. Es puntual el Señor. Le está diciendo, yo, no le está diciendo cómo le va a decir, sino al que yo te dijere. Verso 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y ahí está, esa es obediencia, mis hermanos, esa es fe. ¿Qué dice? Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. A diferencia de Saúl, que también le dieron instrucciones específicas, mas no hizo como Dios le dijo, ¿no? Hizo las cosas a su manera.
Es lo que Saúl hizo fue decir, bueno, con que Dios ha dicho esto, pero a mí me parece mejor idea perdonar al rey y guardar lo mejor del ganado. Entonces, con otras palabras, está diciendo, yo soy más inteligente que Dios. Pero aquí vemos a un Samuel obedeciéndonos. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. No hay más. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron recibiéndole con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Había cierto temor de ambos lados, ¿no? Por un lado de parte de Samuel para con Saúl, porque si se entera de lo que va a hacer, y por otro lado de los ancianos de la ciudad también. ¿Por qué? Por la última vez, ¿cómo se fue Samuel? ¿Te acuerdas que Samuel antes de irse descuartizó al rey? ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan, no? De que Samuel fue el que descuartizó al rey en el nombre del Señor, por el celo del Señor, ¿no? Y se fue, ¿no? Entonces había cierto temor ahí como que si Samuel sigue enojado, ¿no? Y pareciera que los ancianos todavía tenían ese temor, ese respeto por quién era Samuel, ¿no? Saben que es el profeta o el de parte del Señor, ¿no? Que está usando. Verso 5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y los invita, ¿no? Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces él hace toda la ceremonia del sacrificio y santificación y llama a Isaí y a sus hijos, ¿no? Es interesante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Entonces, esto es interesante, ¿ya? No, no nos dice qué vio, pero Samuel vio a uno de los primeros hijos de Saúl, ¿no? Digo, de Isaí. Y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y es interesante porque Dios aún no le ha dicho. ¿Te acuerdas? Porque Dios le había dicho, y yo te mostraré a quién vas a ungir. Pero él está en su observar exteriormente. Él ya tiene un reemplazo para Saúl. Es muy probable que este tipo se parecía a Saúl, ¿no? O al menos físicamente era más, quizás más fuerte que Saúl, ¿no? Porque ¿recuerdas las características de Saúl? Saúl tenía buena talla, de buena apariencia, o sea, no había hombre como él, dice, ¿no? Cuando de pronto se hablaba de Saúl. Y ahora Samuel sabe que está buscando el reemplazo de Saúl y pone su mirada en Eliab y de pronto dice, este es. De cierto, dice, delante de Jehová está su ungido, diciendo, este es el que voy a ungir. Este pata tiene más bíceps que Saúl. Este pata como que tiene 2 dedos más alto que Saúl. Y de alguna manera se está dejando llevar por lo externo. Mas lo que va a venir de parte del Señor, dice verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, porque eso es lo que había visto Samuel, sus bíceps, su talla, su hermoso parecer, ni a lo grande de su estatura, ¿te das cuenta? O sea, se había visto de alguna manera que era talla, pues casi como Saúl o quizás más, porque yo lo desecho, dice. Entonces Dios le está diciendo claramente que él no use esos estándares. El Señor no usa esos criterios, ¿no? Para poder de pronto elegir, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, lo que había visto Samuel, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la apariencia, ¿no? Pero Jehová mira el corazón. Entonces, aquí nos muestra un gran principio, ¿no? Que mientras los como hombres nos dejamos de llevar por la apariencia, hoy en día podríamos decir incluso por cómo habla, por cómo viste, por cómo camina, por cuánto tiene, por qué tipo de carro usa, por qué tipo de casa vive, cuántos idiomas sabe. O sea, hoy en día quizás se puede ampliar esos aspectos, ¿no? De la apariencia. Ya no solamente es talla, ¿no? Incluso podríamos decir por cuánto sabe. ¿Hoy te has dado cuenta cuánto sabe? ¿Hoy te has dado cuenta cuán bien le va en su negocio, podría decir? ¿O cuán inteligente es? ¿Pero qué nos está diciendo? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, reflexión, aprendamos a ver las cosas como el Señor las ve. Quizás no vamos a llegar a ese nivel de observación,
pero si nos ha dado el Santo Espíritu, dice, también tenemos el don de discernimiento. A- Aprendamos a ver las cosas desde el punto de vista más espiritual que carnal. Las apariencias engañan y son peligrosas. En más de una ocasión yo les he comentado quizás esta anécdota, ¿no? Que ni bien comenzábamos Jesús Salvador aquí en Pachacútec, el primer servicio, mis hermanos, el primer culto que tuvimos en el año 2000. ¿Qué año naciste, Kiari? Ya me olvidé ya. 2013, ¿no? En el año 2013, nuestro primer servicio fue un 26 de marzo, si no me equivoco. Primer servicio. Kiari tenía un mes de nacida. ¿Qué sucede? Estábamos por comenzar el servicio y de pronto una hermanita, ¿no? Que ya se reunía con nosotros en reuniones de oración y todo un hermanito viene y me dice, pastor, he traído a un pastor invitado, me dice, ¿no? Primer servicio. Y yo le digo, ah, ya, le digo, pero eso ya teníamos nuestro plan, ¿no? De cómo íbamos a desarrollar el servicio. Para eso habíamos invitado al pastor Santos, ¿no? Quien nos apoyaba aquel entonces como consejero, ¿no? Alguien que lo conocía yo de años, por cierto, porque fue uno de mis mentores desde en mis primeros años de cristiano hasta hoy en día, ¿no? Lo considero bastante. Entonces, me invitado para que él pueda de pronto hacer la oración, ¿no? Pues, sobre el equipo que íbamos a comenzar la iglesia, ¿no? Y este hermano me presenta a otro internado, pues este tipo estaba internado con un terno plateado, blanco, si no me equivoco, ¿no? Y cuando me acerco a saludarle a este tipo, le digo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabes qué me dice? Hermano, no, para usted soy apóstol, me dijo. En una. O sea, sí, estoy hablándote del primer servicio que tuvimos con la iglesia. Entonces, eso hizo que mis antenitas del Señor se levanten, ¿no? Cuando esta persona se presentó como apóstol, con una postura así como mostrando conocimiento, importancia. Tanto así, para resumir la historia, que no le permití que salga al frente. No lo invité. Sé que en ese momento esto causó cierto resentimiento en el hermano que lo había invitado y todo, ¿no? Y hasta en esa persona, porque se sintió como un desplante, lo sé. Pero pasaron mis hermanos unas semanas y terminó que este tipo era un estafador, un pseudo pastor, que terminó estafando a un grupo de personas acá en Pachacútec diciendo que era pastor. ¿Te das cuenta que las apariencias engañan? Pero Dios ve el corazón. Aún los cristianos podríamos caer en ese error de dejarnos llevar por la apariencia. Tengamos cuidado. Aprendamos a ver cómo el Señor ve las cosas. Dice, Él ve el corazón. Y ahora, ¿cómo vemos el corazón? Es complicado, ¿no? Necesitamos estar en una comunión con el Espíritu Santo, quien es el que nos va a mostrar muchas veces. Ciertamente en la Biblia hay principios, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis, o que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sobre toda cosa guarda el corazón, ¿no? O guardar. Entonces, definitivamente, cierto, ¿no? Quizás esto está en sentido figurativo, de mirar el corazón, ¿no? Eso es cierto. Pero mis hermanos, este, nadie puede ver completamente el corazón, solamente Dios, eso está claro. Pero lo que sí podemos ver muchas veces es el fruto de ese corazón, evidencias prácticas, vivenciales. Mateo 7:19 dice que todo buen árbol, no todo árbol, dice que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de frutos, hablamos de cambio de vida, de actitudes, de disposición, de humildad, de mansedumbre, paciencia, fruto del Espíritu Santo, pues. Amor genuino, ¿no? Pero eso no se ve en una primera, ¿no? Sino eso tú lo ves en una convivencia, ¿no? Entonces, mis hermanos, am, de alguna manera somos llamados, a veces decimos, pero tú quién eres para que de pronto digas o me juzgues, ¿no? Somos llamados a juzgar de alguna manera, a juzgar en el sentido de a la luz de la palabra, no de condenar a las personas, pero sí de juzgar conforme a los frutos. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros vamos a discernir entre una u otra persona de acuerdo a sus frutos. O sea,
Y eso está claro en la palabra de Dios. No podemos llegar a una ligereza y decir, no, mira, basta con que sea cristiano, ya todos somos cristianos y ya, ¿no? O sea, personalmente yo les digo, les cuento un poco la forma como veo, ¿no? Cuando de pronto voy a invitar personas para que vengan a predicar así aquí al frente, ha sido bien difícil. Son pocos los que han venido a predicar de alguna manera porque tengo que tener una confianza. Y haberlos conocido, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, pastor, el pastor David puede compartir al frente, amén, él tiene, porque es de los nuestros, lo conocemos. Créeme que yo he recibido llamadas de cierto pastor diciéndome, ¿puedo ir a predicar a tu iglesia? Y aunque tengo una amistad, muchas ocasiones le he dicho que no, de manera quizás diplomática, pero no. Porque hay muchas cosas que no comparto, que hay muchas cosas que no me cuadran, ¿no? De alguna manera oro bastante para ver quién sale al frente a compartir. Hace poco ha estado Luis Bolaños, ¿no? Amén. Lo conozco, pero no lo conozco del todo. Dios lo conoce más, pero está orando para que el Señor lo pueda usar. Julito, ¿no? En su momento. Entonces, mis hermanos, eso algunos lo llaman celo del púlpito, pero yo no quisiera que se malentienda ese celo, ¿no? Ese es un celo en el sentido de un celo santo de no exponer las cosas del Señor con ligereza, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso lo vamos aprendiendo en el camino, eso es ver el corazón y eso. Entonces, tus estándares para poder decidir esas cosas no son conocimiento, no son apariencia, es más vivencial y requiere de mucha oración. Aún así nos podemos equivocar, claro, aún así nos podemos equivocar, pero que sea porque realmente nos equivocamos, no porque fuimos ligeros. Lo mismo pasa con el ministerio, ¿no? Para poner como responsable a alguien. El Señor nos ha ido enseñando a quién poner como responsable en uno que otro ministerio. Ya no tanto como quizás a veces en los comienzos había una necesidad, hacíamos una oración y de pronto no resultó como debía ser. Entonces ahí viene ahora la madurez de decir, Señor, ayúdanos a tener claro quiénes, de alguna manera, todos somos llamados a servir, pero pueden hacerse responsable de uno u otro ministerio. Entonces, mis hermanos, esto es bien amplio en realidad. Lo puedes aplicar también a tu familia, a tu vida. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista ministerial y vemos, dice que Dios, el hombre se deja llevar por lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aprendamos a discernir entonces el corazón. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Amén. Continuamos el verso 8, dice, entonces llamó Isaí a Ainadab. Ahora ya no tanto viene de pronto, primero fue Samuel quien echó su mirada en el primer hijo, ¿no? Ahora dice, al no ser él, Isaías, ¿no? Va a hacer su propuesta, el padre de estos hijos, ¿no? Entonces llamó Isaí a Nidadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este, tampoco a este ha escogido Jehová, ¿no? Entonces pareciera que ahí estaba como que de pronto eh, conectado con el Señor, ¿no? No sabemos de qué manera el Señor le decía que no. No sé si hablaba a su corazón, era una voz audible, no lo sabemos. Pero en el acto está diciendo, tampoco es este, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, otro hijo, ¿no? Y él dijo, tampoco es este, tampoco a este ha elegido Jehová. 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Jehová, o sea, 7. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Pasaron 7, mis hermanos, y ninguno Dios lo había elegido. Ya me imagino, ¿no? El casting, ¿no? Estos 7 es cada vez, quizás, cada vez el siguiente tratando de impresionar más, ¿no? Me dejo entender, o sea, yo me imagino como que pasando el uno dijo, no, este falló en la manera como pasó. Ahora yo cuando pase voy a hacer tal cosa, ¿no? Algo así. Ya me imagino tratando de, porque están viendo que están a punto de elegir al futuro rey de Israel. Imagínate que es tu familia donde llegaron y tú eres el que de pronto uno de esos hijos, ¿no? Y sabes que eres un posible candidato, vamos a decirlo así, a ser el futuro rey de Israel, ¿no? Entonces definitivamente quizás incluso vas a hacer tus propias estrategias para impresionar al profeta Samuel, ¿no? Pero finalmente Dios es el que decide, dice, ninguno de estos 7. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Como que se le acabaron los hijos, ¿no?
Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y es interesante esto, porque Isaí ni siquiera nombra el nombre de de su último hijo. ¿Te has dado cuenta? No lo nombra. No sabe que, o sea, no lo consideraba, ¿no? O sea, algunos dicen por su edad, porque es muy probable que este muchacho tenía entre 12 a 16 años. A exactitud no lo sabemos, pero era muchacho, ¿ya? Y Isaí ni siquiera lo nombra. No dice, ah, sí, mi David, no, no dice eso, sino dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Mas sí nos nombra de que este muchacho estaba ocupado, cumplía una labor. Ahora, no es esto de pronto determinante, ¿ya? No, como David era pastor, entonces por eso lo eligieron. No, 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 no es determinante, es una característica a lo que se estaba dedicando David. Apacienta, dice, las ovejas, ¿no? Lógicamente era un hombre que estaba trabajando, ¿no? Un muchacho trabajador, mínimo. Estaba haciendo algo. Y ese es algo también interesante, ¿ah? Cuando tú haces un estudio de la palabra de Dios, vas a darte cuenta que cada hombre que Dios llamó estuvo haciendo algo. Vuelvo a repetir, esto no es una característica ni un requisito determinante que por eso Dios te llama, sino que es una curiosidad, vamos a tomarlo así ya, como un dato curioso. Ponte a ver en la Biblia a los hombres que Dios ha llamado, siempre estuvieron ocupados en algo. Incluso pudo haber sido algo malo, ¿ah? ¿Te acuerdas de Mateo cuál era su ocupación? Cobrador de impuestos. De Saulo, perseguidor de cristianos. Búscame un personaje de la Biblia que Dios lo haya llamado que estaba haciendo sin hacer nada. No vas a encontrarlo. O sea, algo tuvieras que hacer. Y eso es como dato curioso, no es requisito indispensable. Pero sí, si es como dato curioso, ponte a hacer algo para que el Señor te llame. Bien, bien, entonces, mis hermanos, es interesante porque dice, hay un muchachito que estaba apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y es interesante, eh, de pronto, cómo es que Samuel estaba dispuesto, ¿no? Estaba de alguna manera y para él era urgente, era importante, antes que hacer otra cosa, que de una vez se defina quién es ese muchacho a quien Dios iba a ungir. Antes que nos sentemos a la mesa, significa antes que almorcemos. Pudo haber dicho, no, ¿saben qué? Almorcemos hasta que él venga y después vemos. No, a él le urge cumplir con lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Me dejo entender? Cuán diligentes somos con lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? A veces nos distraemos en el camino y de pronto a última hora queremos hacer lo que nos mandó a hacer. Mis hermanos, si Dios te llama a hacer algo, sé diligente con lo que Dios te ha llamado a hacer. Y después va a haber tiempo para lo demás, aún para sentarte a la mesa, ¿no? Es interesante porque también dice que este muchacho estaba apacentando las ovejas, ¿no? Ahora entonces puedes entender de dónde de alguna manera Dios usó el Santo Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo también usó las vivencias de Saúl, de Saúl digo, de David, para que se escribe el Salmos 23, ¿no? Jehová es mi pastor, ¿no? Entonces, nada me faltará. Entonces, tú vas a ver que a un David luego más adelante describiendo todo el Salmos 23, ¿no? Haciendo una descripción clara entre el trato de un pastor y su oveja, ¿no? Porque él era un pastor. Y en sus propias palabras va a terminar escribiendo este salmo y entendiendo cómo es que Dios nos cuida, ¿no? Entonces, mis hermanos, verso 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. También tenía lo suyo este muchacho, ¿no? Entonces dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. ¿Cómo le dijo? Es una de las cosas que le vamos a preguntar allá, mis hermanos. ¿Le habló al corazón? ¿Fue una voz audible? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que no había ningún mérito en este muchacho. Él no ha hecho nada extraordinario. Lo único que nos ha relatado la Biblia hasta este punto es lo que él estaba haciendo allá en el campo, y que era hermoso de hermosos ojos, era rubio, era de buen parecer.
Pero eso no está determinando por el cual el Señor lo ha llamado, sino dice que Dios entonces vio su corazón. ¿Qué es lo que había dicho Samuel? Que mientras el hombre ve lo externo, Dios ve el corazón. Entonces Dios está llamando a este David porque él está viendo su corazón y tú dices, pero ¿qué le vio? ¿Perfección? No, porque más adelante la Biblia nos va a narrar que no fue perfecto. ¿Qué le vio, no? Es una pregunta interesante. ¿Qué vio en el corazón de David? Entonces, mínimo Dios lo conocía desde ya, desde que antes, David va a terminar escribiendo este salmo donde dice, desde el vientre de mi madre me conociste. O sea, David sabe que él no ha hecho nada extraordinario, no ha hecho ningún mérito para que Dios lo llame. Verso 13 dice entonces, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mis hermanos, David no está entendiendo todavía del todo qué es lo que está pasando con él. Es un muchacho, ¿no? Pero su vida está dando un giro de 180 grados. No porque él haya hecho algo grandioso aún, todavía no ha hecho nada. Todavía no ha derribado a un Goliat ni nada de eso. Todavía no ha vencido a los ejércitos filisteos, no ha ocurrido nada de eso. Su vida está dando un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque Dios lo está apartando y porque Dios está cubriéndolo con su Santo Espíritu, dice, sobre él. Y eso está haciendo que la vida de David, de a partir de ese instante, cambie totalmente. Cuando yo digo cambie totalmente, no me refiero que va a vivir una vida de color de rosas. Más bien por lo contrario, se le va a complicar muchas cosas. Próxima semana vamos a ver a un Saúl tratando de matarlo, ¿no? Expuesto a un gigante luego con Goliat. O sea, no es que de pronto va a cambiar en ese sentido de que va a tener más comodidades. No, está cambiando totalmente su vida porque Dios lo está apartando para que ahora sea un rey, de alguna manera, que haga su voluntad y guíe a ese pueblo que lo necesitaba. David no es perfecto, más adelante va a pecar y de qué manera, ustedes lo saben, pero es interesante, solamente para hacer una pequeña comparación, me quiero adelantar, con Saúl, y esto te lo quiero dejar ahí como algo ahí, ¿no? Cuando de pronto Saúl fue confrontado por Samuel, ¿qué mostró Saúl? Orgullo, soberbia, culpó a otros, quiso mantener su apariencia, ¿no? Frente al pueblo, no reconoció su pecado, culpó a otros, incluso a mismo Dios, ¿por qué pide sacrificio? Pero cuando David más adelante peque y sea confrontado por el profeta Natán, vas a ver de que va a haber un arrepentimiento, ¿no? A buenas a primeras como que no lo va a entender cuando Natán le cuente el cuentito de las ovejitas, ¿no? Y el pastorcito, pero cuando ya le diga, ese que ha pecado eres tú, va a haber un arrepentimiento en Saúl y va a guardar un luto en David, ¿no? Y es más, va a terminar escribiendo el Salmo 51. Contra ti he pecado. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces vemos en David un corazón arrepentido cuando está siendo confrontado por Dios a través del profeta Natán. Mientras que vemos en Saúl un corazón soberbio, arrogante, orgulloso, cuando es confrontado por el profeta Samuel. Y hay una pequeña diferencia, ¿no? De cómo es que es un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no necesariamente es un corazón perfecto, pero es un corazón que se doblega ante el Señor. Es un corazón que se humilla ante el Señor. Es un corazón que reconoce su pecado ante el Señor. Es un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, ¿no? Cada vez que un ser humano o una persona viene con un corazón contrito y humillado ante el Señor no lo rechaza. Pero cuando nos acudimos al Señor con soberbia,
tratando de guardar la apariencia, eso el Señor lo aborrece, dice su palabra, lo repudia, lo aparta. Entonces, mis hermanos, para terminar el estudio del día de hoy, aplicación práctica, ¿no? Caminemos en fe como Samuel, que obedeció a pesar de su dolor. Él estaba dolido por Saúl, ¿te acuerdas? Y viene una palabra del Señor y él no lo contradice. Y su dolor no hizo que él se rebele contra Dios y diga no. Simplemente él obedeció. Caminemos en fe como Samuel, ¿no? Así el Señor no nos dé tantas explicaciones, obedeciendo simplemente sus órdenes prácticas. Caminemos en fe como el Señor, sin buscar explicaciones por adelantadas, ¿no? Aprendamos a creerle al Señor, a decir, Él me mostrará más adelante. Y caminemos en fe como David, aunque no esté entendiendo nada de lo que va a pasar, pero él está ahí entendiendo que todo esto está viniendo por gracia. Mis hermanos, si el Señor te ha llamado, porque a todos nos llama, el primer llamado que tenemos es el llamado a ser hijos de Dios, discípulos del Señor. Después podemos hablar de llamados específicos, evangelistas y todo lo demás, pero todos hemos sido llamados por el Señor, dice el libro de Efesios, de reino de las tinieblas a la luz admirable. Recuerda, ese llamado ha sido por gracia y misericordia. No hubo ningún mérito en ti, no hubo ningún mérito en mí, y aprendamos a reconocerlo y a recordar siempre ese llamado. Y que así como sobre David vino el Santo Espíritu de Dios, lo cubrió, en nosotros los cristianos dice que el Espíritu Santo hemos sido sellados, viene a habitar en nosotros. Y a partir de ese instante nuestra vida tiene que haber cambiado 180 grados. No puedes seguir siendo el mismo. Si sigues siendo el mismo de antes, probablemente estás teniendo una fe teórica, probablemente estás teniendo una fe intelectual, porque si realmente has entregado tu vida a Cristo, si realmente has obedecido a su llamado, la Biblia dice que has sido sellado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace un cambio en nuestra vida. Lo que la Biblia dice, somos nuevas criaturas. Entonces, mis hermanos, todos hemos sido llamados y creamos en ese llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque nos muestras a través de esta historia, Señor, cuánta misericordia has tenido tú con Samuel, con David, con la familia de David y también con cada uno de nosotros, Señor, que sin merecer nada, tú nos has llamado, Señor, a poder estar ahora en tus filas, Señor. En ahora poder ser, llamarnos siervos, discípulos, hijos tuyos, Señor. Y ahora ayúdanos, Señor, a siempre mantener esa fe puesta en ti, Señor. Y aprender de Samuel, Señor, quien te creyó a pesar de su dolor, quien te creyó y te obedeció a pesar de que no lo tenía todo claro, pero tú le diste una orden y una promesa y lo cumpliste, Señor. Ayúdanos a ser como Samuel, Señor, a creer en tus órdenes, Señor, a creer en tu palabra, Señor, y obedecerla. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.